Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La maravilla de la canela. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablarles hoy de la maravilla que es esa especie llamada canela. Van a ver que en el libro de diabetes estoy recomendando muchísimo que el diabético trate de aumentar su consumo de canela. La canela se ha visto que tiene un efecto antidiabético, es un efecto que reduce la glucosa y en cierta forma funciona prácticamente como la insulina. Le llaman un mimético. Mimético es que copia, que hace lo mismo que hace la insulina. Así que hoy quiero hablarles un poquito de los beneficios de la canela y cómo aprovecharlos para adelgazar y para controlar la diabetes. Voy a la pizarra un momentito, fíjense. Lo que se ha descubierto científicamente, y hay un estudio que hizo la Universidad Davis en California, encontró lo siguiente. La canela tiene una sustancia, tiene un nombre así medio difícil, que se llama metil hidroxichalcona. ¿Ok? Ya le dije que es un nombre así que como que traba la lengua, ¿no? Metil hidroxichalcona. ¿Okay? Esa sustancia tiene un efecto tipo insulina. La función, usted sabe, de la hormona insulina dentro del cuerpo es que reduce la glucosa en la sangre. Para usted tener un cuerpito gordo, tiene antes que haber tenido mucha glucosa. Es imposible engordar si no hay suficiente glucosa. De hecho, nuestra dieta 3x1, ¿verdad?, que la usamos en el libro El Poder del Metabolismo y Diabetes sin Problemas, es una dieta basada en ese principio científico de que para uno poder engordar necesita mucha insulina. Por lo tanto, la dieta 3x1 lo que busca es reducir a una cuarta parte total de lo que uno come aquellos alimentos que llamamos alimentos tipo E, que son los alimentos que son enemigos del control de la diabetes y que son los alimentos que engordan. ¿Por qué engordan? Pues porque producen demasiada glucosa y requieren de demasiada insulina. Así que básicamente, si uno quisiera adelgazar, la clave es reducir la glucosa. La canela tiene la ventaja de que como contiene esta sustancia, tiene un efecto reductor de la glucosa porque tiene un efecto parecido al de la insulina. Ahora, la canela tiene otras ventajas más. Y es que es antibacterial. O sea, es una sustancia que mata bacterias. Por ejemplo, las especies como la canela se pueden utilizar para preservar. Usted puede tomar algo como un pedazo de carne, untarlo totalmente en canela y cubrirlo, y ese pedazo de carne se empieza a preservar. ¿Por qué? Porque mata las bacterias. La canela es antibacterial. Pero además de que es antibacterial la canela, también es antifungal, que quiere decir que es antihongo. El hongo cándida, por ejemplo, que hemos hablado en otros episodios, pues es uno de los hongos que se ve afectado por la canela. Entonces, ¿cómo se puede usar la canela? Bueno, yo personalmente, cuando tomo café, todas las mañanas tomo café con canela. Yo preparo mi mezcla de harina de café para colar el café y ahí echo por lo menos una cucharita entera de canela. Y me sale café con sabor a canela y con el efecto de la canela, ¿no? Otras personas que tienen que usar más cantidad para su diabetes o para poder ayudarles a adelgazar, pues lo que se recomienda es usar hasta 2 cucharitas al día. No cucharadas, 2 cucharitas, ¿no? Pero también lo puede conseguir en cápsulas, pero es más fácil o más económico si usted lo consigue en el supermercado, ¿no? Si usted hace una batida de proteína y le echa una cucharita de canela, va a saber que sabe sabroso, ¿no? Hace eso una vez al día y después durante el resto del día va usando canela en su café o lo que sea y termina con 2 cucharitas al día, que se ha visto que tiene un efecto. Se ha visto, por ejemplo, que la glucosa en ayuna es la medida de glucosa que usted se toma o que un diabético se podría tomar al despertar y antes de desayunar. Eso es la glucosa en ayuna, ¿no? Esa glucosa en ayuna, ¿verdad?,
si está en un nivel saludable, pues va a estar más o menos entre 75 y 85. Y como máximo saludable va a estar en 92. Eso es saludable, ¿ok? Ya cuando empieza a entrar a 95, a 105 y a 110, ya usted está en problemas. Porque aquí ya entró a la prediabetes de 100 para arriba, ¿no? Y aquí ya está en un nivel demasiado alto como para evitar los daños que le puede hacer la glucosa alta. Pero usted puede observar que empieza a tomar canela y va a ver que su glucosa en ayunas, si se la mide todos los días, va a empezar a bajar poquito a poco, ¿no? Eso significa que el promedio del día anterior cada vez es más bajo. Entonces, pues le recomiendo la canela. Así que si le gusta el saborcito y quiere algo que realmente le ayude a adelgazar, aprovecha la canela. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.